¿Cómo elegir el verbo adecuado para introducir tu cita? Bueno, los verbos del decir son aquellos que designan acciones del acto comunicativo, es decir, que hacen referencia a que alguien emitió un mensaje. Estos verbos pueden tener diferentes matices según la intención, la valoración o el modo del emisor. No te olvides, no vale una palabra lo mismo que la otra. En una puedes escribir, por ejemplo, el autor sentencia, y en la otra declara, y en la otra sostiene. Y las tres cosas son totalmente diferentes. Ahora sí, te voy a dar una lista de más o menos 25 verbos para que puedas usar y citar a tu autor según tu propósito y el tono de tu discurso. Vamos con el primero, plantea. Si pones plantea, vas a decir que vas a exponer una idea, una hipótesis, un problema. Por ejemplo, el autor plantea que la educación es un factor clave para el desarrollo social. Abrís paréntesis, pones el apellido del autor, coma y el año. Cerrás paréntesis, punto. Refiere. Hace referencia o alusión a algo o a alguien. Como por ejemplo, la autora se refiere al concepto de subjetivismo comunidades lingüísticas que expresan la opinión del emisor. Lo mismo, paréntesis, apellido, coma, año. Menciona. Nombra o cita algo a alguien brevemente. El autor menciona, por ejemplo, algunos ejemplos de países que han implementado políticas públicas exitosas en materia de salud. Y lo mismo, paréntesis, apellido, año. Afirma. Este expresa algo con seguridad y convicción. Por ejemplo, la autora afirma que el cambio climático es una realidad innegable y urgente. Abrir paréntesis, por ejemplo, González, 2021. Cerras paréntesis. Considera. Este expresa una opinión, un juicio o una valoración sobre algo o alguien. Ejemplo, el autor considera que la cultura es un factor determinante para el desarrollo humano. Lo mismo, paréntesis, autor, año. Destaca. Resalta o enfatiza la importancia o la relevancia de algo o alguien. Por ejemplo, la autora destaca la necesidad de una educación inclusiva y diversa. Bien, vamos con el próximo. Describe. Representa o explica algo con palabras detallando sus características o cualidades. Y el ejemplo es, el autor describe el contexto histórico y social de la época. Y lo mismo de siempre. Define, explica el significado de una palabra, un concepto o una idea. Ejemplo, la autora define el término subjetivemas como unidades lingüísticas que expresan la opinión del emisor. Paréntesis, apellido, coma, año, cerramos paréntesis y retiene el punto. Vamos con postula. Esta propone y sostiene una idea, una hipótesis o una teoría. Por ejemplo, el autor postula que la violencia de género es un problema estructural y social. Y lo mismo entre paréntesis. Ahora sí, vamos con agrega. Acá se añade o se agrega o se complementa algo de lo ya dicho. Por ejemplo, el autor agrega que la participación ciudadana es fundamental para la democracia. Vamos con argumenta. Acá estarías exponiendo razones o pruebas para sostener una opinión o una tesis. Y el ejemplo es, el autor argumenta que el feminismo es una lucha por la igualdad. Por ejemplo, vamos con verifica. Aquí estarías comprobando o confirmando la verdad o la falsedad de algo. Por ejemplo, la autora verifica que la hipótesis planteada es válida y consistente. Vamos con recomienda. Aconseja o sugiere algo que se considera conveniente o beneficioso. Por ejemplo, el autor recomienda seguir las medidas de prevención y cuidado frente al COVID. Paréntesis, autor, coma, año, cerramos paréntesis, punto. En todos los casos lo mismo. Analiza. Acá examina o estudia algo en profundidad considerando sus partes, sus causas y sus consecuencias. Y el ejemplo es, la autora analiza los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Y lo mismo entre paréntesis. Vamos con declara. Acá manifiesta o expresa públicamente algo que se considera importante o relevante el concepto. Vamos con el ejemplo. El autor declara que se siente orgulloso de su obra. Paréntesis y lo que ya te vengo explicando. Manifiesta. Expresa o muestra algo con palabras o con hechos. Por ejemplo, la autora manifiesta su apoyo y solidaridad con las víctimas de la violencia. Entre paréntesis, por ejemplo, Martínez, 2020. Paréntesis, punto. Vamos con la expresión o el concepto de propone. Acá se sugiere o plantea algo que se considera conveniente o beneficioso. Y el ejemplo es, el autor propone una solución innovadora y creativa para el problema. Y lo mismo entre paréntesis. Ratifica. Confirma o reafirma algo que se había dicho o acordado. Por ejemplo, la autora ratifica su compromiso con la investigación y la divulgación científica. Y lo mismo entre paréntesis. Deduce. Infiere o saca una conclusión a partir de datos o hechos. Y el ejemplo es, el autor deduce que la pobreza es una causa y una consecuencia de la exclusión social, por ejemplo. Paréntesis, y ya sabes lo que va adentro. Autor, año en que se publicó. Cerramos paréntesis y recién el punto. Vamos con expresa.
Acá comunica o transmite algo con palabras o con gestos. Por ejemplo, la autora expresa su opinión sobre el tema con claridad y coherencia. Y lo mismo al final. Vamos con sostiene. Bueno, esto significa algo así como que mantiene o defiende una idea, una causa o una persona frente al ataque o críticas. Por ejemplo, el autor sostiene la libertad de expresión como un valor democrático. Entre paréntesis, autor, coma, años, cerramos paréntesis y punto. Alude. Acá estarías haciendo referencia a evolución, a algo o a alguien de forma indirecta o velada. Por ejemplo, la autora alude a las teorías de Foucault para explicar el concepto de poder. Y lo mismo al final, entre paréntesis. Vamos con el concepto de enfatiza. Bueno, acá estarías resaltando, destacando la importancia o la relevancia de algo o alguien. Por ejemplo, el autor enfatiza la necesidad de una política pública integral y participativa. Y lo mismo, entre paréntesis, por ejemplo, Sánchez, 2019, cerramos paréntesis y punto. Vamos con otra expresión de verbos o verbos del decir como señala. Acá estaría indicando, mostrando algo con palabras o con gestos. Por ejemplo, la autora señala las principales limitaciones y desafíos de su estudio. Otra vez el paréntesis. Vamos con revela. Acá descubre o hace público algo que era secreto, desconocido o ignorado. Por ejemplo, el autor revela los datos y las fuentes que utilizó para su investigación. Y lo mismo entre paréntesis. Como te habrás dado cuenta, hay muchos verbos del decir, porque hay muchos más que podés estar usando para citar a un autor, según tu propósito y el tono de tu discurso. Recordá que tenés que elegir muy bien, porque el verbo tiene que ser el adecuado para lo que querés decir, para lo que viene diciendo el autor o lo que querés expresar específicamente en tu texto. Y que debes respetar, por supuesto, las normas de citación y referenciación cuando uses las voces de otros autores. No te olvides, tenerlos en cuenta y además para ampliar tu vocabulario.